Hola, bienvenidos al canal de Un Discípulo. Hoy vamos a hablar sobre la clave número 21, la continuidad, el hilo de Ariadna. Pero antes quisiera darle las gracias al maestro Ramase, porque ya lleva 34 años en la formación del instituto. Se cumple este mes, un aniversario más de su trabajo, su obra y de la entrega que él ha tenido para con todos nosotros sus discípulos. Y curiosamente justo hoy día teníamos que ya hablar sobre el tema de la continuidad y lo que significa estar en una escuela de filosofía hermética, donde las personas estamos luchando por lograr nuestra individualidad y avanzar en este laberinto celeste que es la propia existencia humana. Y como para comenzar este tema, es importante que conozcamos la mitología, que el laberinto de Creta estaba formado por innumerables pasadizos subterráneos, calles y encrucijadas, con los más extraordinarios recovecos, dispuestos con tal artificio y formando una estructura tan complicada que si alguien se internaba por sus pasillos, le era prácticamente imposible encontrar nuevamente la entrada. Vivía en su interior el Minotauro, un monstruo terrible, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, que atacaba en cualquier instante a los osados visitantes que, habiendo extraviado el rumbo en medio de la más absoluta oscuridad, eran presa fácil de la sanguinaria bestia. Nadie había podido vencer al Minotauro, porque atacaba a los retadores cuando estos desfallecían, desesperados, después de varios días de dar vueltas y vueltas en los miles de intrincados pasillos, sin esperanzas ya de encontrar el camino. Aparece entonces el príncipe Teseo, que para desafiar al monstruo, penetra en el interior del laberinto, pero premonido de un ovillo de hilo que iba desenrollando a medida que avanzaba y que le diera para ese objetivo a Ariadna, su amada, a fin de que pudiera regresar en cualquier momento sin extraviar el camino. En esta forma, el Minotauro no encontró a Teseo desesperado, como a otros retadores, que se habían extraviado y fue destruido por el príncipe. La interpretación esotérica de este relato mitológico es la siguiente. El laberinto tiene 3 niveles de significado. Primero, representa al mundo interno de las personas. El laberíntico, mundo del inconsciente, lleno de peligros y sorpresas, poblado por seres inconcebibles, y en el cual todo hermetista debe ingresar valientemente si pretende conocerse a sí mismo y dominar su parte animal. Representa la vida, el destino, el argumento que nos tocó vivir, y que en un momento dado se nos figura caótico, irrazonable y laberíntico, sin hilación ni continuidad alguna, y al cual es necesario encontrar su profundo significado más allá de la ilusión de los sentidos. Por último, representa al camino espiritual, la búsqueda de la verdad, que todo ser humano trata de encontrar en la vida, en medio de un laberinto de caminos, filosofías, doctrinas, religiones, ideologías, que gritan ser los únicos poseedores de la verdad. El Minotauro representa a la individualidad oscura, o el espectro del umbral, temible enemigo del estudiante, puesto que lleva en esencia lo negativo, y las flaquezas no dominadas de todas sus vidas pasadas, y con el cual debería luchar encarnizadamente hasta llegar a destruirlo totalmente. Ariadna representa a la mujer, a la compañera, a la naturaleza del hombre, que a través de su inteligencia intuitiva le entrega una solución simple y precisa, que a nadie se le había ocurrido antes, para derrotar a la bestia. El hilo de Ariadna representa el hilo que es necesario poseer para encontrar el camino que conduce a la verdad. Es el hilo que une todas las cosas, las experiencias, las vivencias, las alegrías y sufrimientos, el dolor y el placer, el triunfo y el fracaso, el amor que encontramos y el amor que perdimos, el nacimiento y la muerte, etcétera, etcétera. De manera razonable, insertó como las cuentas de un collar, una a continuación de la otra, en lo que podríamos llamar un caos lógico de la vida. Teseo representa al estudiante del hermetismo, al iniciado, que irrumpe en su mundo interno y enfrenta a la bestia del umbral. Ha recibido de la naturaleza el hilo que le permite unir una experiencia con otra, para no perderse los laberintos de su inconsciente. Llega así ante el Minotauro sin miedo alguno, porque tiene en su mano el hilo de Ariadna, que lo ubica en todo instante en ese mundo desconocido, y vence finalmente a la bestia, destruyéndola para siempre. Debe entenderse esta destrucción en el sentido de hacerla desaparecer como bestia, transformándola en una fuerza que podamos controlar y usar en nuestra propia evolución espiritual. Cada uno de nosotros como estudiante debe entonces enfrentar valientemente su propio laberinto de Creta y destruir al Minotauro. Ese es un largo proceso en el cual es necesario comprender a sí mismo, comprenderse a sí mismo y comprender la circunstancia en que el gran argumento de Dios nos ha colocado. Es necesario profundizar por qué la vida de uno es como es, por qué ha sido necesario experimentar tales o cuales pruebas,
¿Por qué nos hemos visto privados de determinadas cosas o por qué nos han llegado cosas que no buscábamos y que por lo contrario las repelíamos? En la medida que nosotros los estudiantes comprendamos las experiencias que nos van ocurriendo a nosotros mismos y que a la larga uno lo que tiene que hacer es comprenderse a sí mismo. Esta es una de las formas de mantenerse al día con lo que nos va sucediendo, para llegar en un momento dado a tener acceso al hilo de Ariadna, que nos va a permitir encontrar el camino en el laberinto de nuestro mundo interno y enfrentar a la bestia. Por eso es que las experiencias son tan importantes en la vida del iniciado, de aquel filósofo hermético que toma la responsabilidad de su propia existencia y trata de quintesenciar la experiencia. No se queda con lo aparente. Como decíamos en la charla anterior, nosotros estamos acostumbrados a tener en la superficie las cosas. No estamos acostumbrados a profundizar, a ir más allá de lo que ve los ojos, lo que siente el tacto. A eso se refiere cuando las cosas son ilusorias, porque nosotros no podemos basarnos solamente en los sentidos, porque también tenemos que usar nuestra mente. Esa es la parte más importante que tiene el iniciado, su mente, su capacidad para ir más allá del propio pensamiento, romper esos límites, esos esquemas mentales que tenemos, que hay que irlos modificando a medida que uno va avanzando en este trabajo. Por eso es que muchas veces las personas llegan hasta cierto punto y no pueden seguir avanzando, porque está eso dentro de su esquema mental. Y por eso es que nosotros estamos trabajando constantemente en lograr avanzar en la vida, en este mundo material, porque nosotros buscamos el significado, el propósito de esta existencia humana. Algunas personas cometen el error de creer que tienen todo el tiempo del mundo, y eso en apariencia es así, pero uno es responsable por esta vida que tiene, uno es responsable por el pedazo de tiempo que se nos confirió en esta vida terrena. Por eso muchas veces no es bueno que las personas comiencen a especular con el tema de la reencarnación, porque al final es una pérdida de tiempo. Porque empezar a revisar qué hicieron en las vidas pasadas, ese tema es simplemente para evadirse. Lo que uno tiene que hacer aquí en esta vida es que uno tiene esta vida nomás, punto. Independiente de la trascendencia que tengamos. ¿Y por qué? Porque si no, esta bestia que es el Minotauro, que es como el espectro en umbral, va a jugar con la persona, va a jugar con su mundo interno. Y le va a decir, tienes todo el tiempo del mundo, no te preocupes. Y no es así, tenemos un pedazo de tiempo, no tenemos todo el tiempo del mundo. Algunas personas dirán que sí, pero están en todo su derecho en decirlo, pero le quita responsabilidad al trabajo que significa el despertar, el avanzar, el ir formando la propia individualidad. Porque, vuelvo a insistirles, somos responsables de nuestra existencia. Tenemos muchas cosas por aprender, tenemos muchas cosas por sublimar, y por eso es que no podemos seguir perdiendo el tiempo. Claro, ahora estamos en periodo de cuarentena y todo el tema. Hay un tiempo precioso el cual nosotros tenemos para ir reflexionando, para ir explorándonos, para ver cómo nos sentimos con este encierro algunas personas, porque es una prueba más, es una circunstancia en la cual uno puede sacar un significado profundo de lo que está viviendo. Y este tema tampoco va a ser para siempre. La vida después va a volver a su curso natural, vamos a seguir con la rutina del trabajo, vamos a seguir con las rutinas de el pago de cuentas, la vida en pareja, y así un sinfín de cosas más. Por eso es importante de que vayamos dando profundidad a este tema del hilo de Ariadna. ¿Por qué? Porque uno tiene que romper con esa seguridad del adolescente que se siente tan seguro de sí mismo que tiene las fuerzas necesarias como para ser dueño del mundo. Pero eso es una cosa un poco infantil de parte de uno, que con el tiempo y con las mismas experiencias de la vida van disminuyendo, porque cuando uno es adolescente, en cierto grado no tiene esa capacidad para ver la realidad, para ver que en la vida hay que trabajar duro para avanzar, para ver que estamos rodeados de fantasías que nosotros mismos no hemos creado. Pero eso no quiere decir que uno no vaya a perder la alegría de vivir a medida que vaya madurando. Todo lo contrario, uno va apreciando mucho más profundamente la vida. La vida se vuelve llevadera cuando uno encuentra esa belleza especial que es el significado de estar vivo, que cada uno tiene que irlo descubriendo, porque al final, qué más bello que ser dueño de sí mismo, qué más bonito ser realmente poderoso. Como significa la palabra ser poderoso, al final la gente piensa que es tener mucho dinero, tener el control de un país o control de armas, qué sé yo. No, el verdadero ser poderoso es aquel que se dominó a sí mismo. Ese es el verdadero ser poderoso, no aquel que solamente tiene una falsa seguridad de sí mismo, porque simplemente es un esquema rígido nomás.
Yo hablo de aquel que logró dominar hasta la última célula de su cuerpo, que es algo muy difícil de lograr, pero no imposible. Se necesita mucho trabajo para eso y estamos todos en eso. Estamos todos en la búsqueda del manejo del propio animal, que muchas veces se deja de lado ese tema, pero ahí uno tiene que ir viendo los propios ritmos de vida. A veces tenemos periodos bien complejos, otras veces las cosas resultan muy bien. Ahí uno tiene que tener la expertise para ir revisando el tema de estos ritmos que se forman en la vida de las personas. Por eso es que uno tiene que aprender a tener este proceso lento de despertar, que hay que ir captando las cosas pequeñas primero y las cosas cada vez más importantes, más grandes después, hasta llegar así gradualmente a apoderarse de algo más esencial, algo más profundo. Y solamente a través de este proceso el sujeto llegará un día a poseer el juicio interno, que quiere decir que no está programado, es decir, que toma sus decisiones constantemente. Y la programación, ¿qué significa al final? Es no decidir, es simplemente acatar el programa. El juicio interno significa ir más allá del programa, o no tener programa en determinados aspectos. El juicio interno es la voz del espíritu en realidad, es la voz del maestro interno. Es lo que el sujeto llega a alcanzar después de un largo camino y recorrido a través de los secretos revelados en estas 21 claves expuestas hasta el momento. Y que será el último tema que profundizaremos a continuación. La clave número 22, el juicio interno. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Que tengan un excelente día. Hasta luego.